Gracias por continuar en Observatorio en esta conversación sobre las cifras más recientes de la pobreza en México. Estamos charlando con el doctor Leonardo Lomelí, director de la Facultad de Economía, y con el doctor Gonzalo Hernández Licona, quien es secretario ejecutivo del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social, el Coneval. Este programa, como toda la serie de Observatorio, puede ser descargado de nuestra página de internet en la dirección www.observatorio2012.tvunam.mx. Leonardo, Gonzalo, antes del corte decíamos, son cifras millonarias de pobres. ¿Qué implica que un país como el nuestro, que está entre las primeras 15 economías del mundo, es decir, no somos una economía tan débil, no somos un país pobre por su riqueza incluso natural, energética, por su población y con decenas de pobres, de millones de pobres, Leonardo? Yo creo que ante todo nos habla de la persistencia de un problema muy viejo, un problema que no pudo ser resuelto incluso en el periodo en el que la economía mexicana creció más, que es desde los años 30, después de que salimos de la Gran Depresión, prácticamente hasta el inicio de la crisis de los 80. Es un periodo de tiempo donde se crece a tasas del 6% anual en promedio y sin embargo había ahí de todas maneras el problema. Por mucho tiempo se pensó que el crecimiento económico por sí mismo bastaba para superarlo. Ya en fines de los años 60, principios de los 70, había claramente la evidencia de que había núcleos irreductibles de pobreza que necesitaban de políticas muy específicas. Se hicieron algunos programas, pero bueno, la crisis de los 80 agravó todo. O sea, indudablemente ahí hay un repunte importante y sobre todo a partir de esa década tenemos que el crecimiento económico también se hace bastante errático, ¿no? En los años 90 tenemos la aparición de políticas focalizadas, encaminadas directamente al combate a la pobreza. Y sí tenemos resultados importantes. Podemos ver que hay una disminución importante de la pobreza, sobre todo después de la crisis de 94, de 96 podríamos decir a 2006, y sin embargo vemos un repunte de 2006 a 2008, que en ese momento es sobre todo por la crisis de los precios de los alimentos. Tenemos un nuevo repunte, pues ya ahí ya por la crisis económica 2008-2010, no tan grave como se esperaba en un principio, pero ciertamente pues tenemos ahí esta situación que empeora las condiciones de vida de muchas familias. Y lo que al final vemos es la persistencia de este problema, que nos habla entre otras cosas de que ni el crecimiento por sí mismo basta, si no hay políticas realmente encaminadas al combate a la pobreza, pero que al mismo tiempo las políticas sociales encaminadas al combate a la pobreza, en ausencia de crecimiento, tampoco son suficientes y que al final las ganancias que se pueden tener en el combate a la pobreza son fácilmente reversibles ante trastornos económicos como son crisis en los precios de los principales alimentos de consumo básico o bien crisis económica en el sentido más amplio, en donde hay pérdida de crecimiento, o sea, desaceleración del crecimiento o incluso caída en la producción. Gonzalo, Leonardo nos está hablando de cómo las distintas etapas de la economía mexicana han tenido efectos diferenciados también. El crecimiento permitió eso, que la economía mexicana se hiciera más robusta, pero no acabó con la pobreza. Cuando tenemos tropiezos, crisis, salta la pobreza, pero es persistente, es decir, si bien cuando crecemos la reducimos, hay una parte que es inmune al ciclo económico. Y yo aquí quisiera introducir el tema de la desigualdad, de la mala distribución del ingreso y su efecto en estas cifras de la pobreza. Ese es el punto, me robaste la idea. Dos elementos. Uno, la medición de pobreza que tiene México, que publicamos como Coneval, es más exigente esa medición de pobreza que la que hace el Banco Mundial o la propia CEPAL para México, son cifras menores, pero yo creo que platicamos en el Coneval, pues hay que ser exigente en un país que tiene las riquezas que tenemos, hay que ser exigente en la medición.
Y en segundo lugar, complementando lo que decía Leonardo, el tema de desigualdad es un tema que en México sigue ahí. México ha sido un país desigual y casi en cualquier variable que uno vea, uno puede observar con claridad la desigualdad. Los ingresos es, por supuesto, una de ellas, ¿no? Si uno divide la población en 10% de más pobre a menos pobre o más rico, ¿no? Pues el 10% más pobre, pues gana en promedio cerca de 25 veces más que el decil más bajo, ¿no? En promedio, por supuesto, en promedio. Más rico que el más bajo, 25 En promedio, veces. En promedio. 25, 23, dependiendo del año, ¿no? Ese es el ingreso, ¿no? Si uno ve población indígena contra no indígena, casi cualquier variable también ahí es importante. La población indígena con cerca de 74% de su población en pobreza, ¿no? Contra el 45.5% del promedio nacional. Si uno ve puestos de trabajo hombres, mujeres, hay desigualdad. Puestos en el Congreso, hombres, mujeres, hay desigualdad. México es un país desigual y eso se refleja en una pobreza mayor que la que nos debería dar un país tan rico en muchos aspectos. Entonces la desigualdad está ahí y es tan añejo el problema de desigualdad. Hay quien lo ubica desde la colonia y lo que se ha venido. Hay cosas que no han cambiado mucho, digamos. Que a veces, Ciro, y como decía alguna vez Pepe Woldenberg, como que ya nos acostumbramos, como que pues es normal, ¿no? Es normal que haya esas diferencias y eso hace mucho más compleja la lucha para reducir la desigualdad y para luego reducir la pobreza. Eso es un elemento bien relevante también. Tú decías la necesidad, Leonardo, de tener políticas de crecimiento, políticas de combate a la pobreza, y yo te diría, a la luz de esta evidencia, ¿no necesitaríamos también políticas expresamente diseñadas para la igualdad? Que no necesariamente es combatir la pobreza a través de las transferencias a la gente que tiene, sino para, digamos, igualar, ¿no? el mapa social del país. Sí, yo creo que necesitamos políticas fiscales redistributivas, por un lado, que en eso hemos sido persistentemente incapaces de diseñar un sistema fiscal que realmente permita mejorar de manera significativa la distribución del ingreso. Y también necesitamos políticas sociales que permitan generar estas condiciones de mayor equidad, ¿no? Incluso tratar de, dentro de los propios servicios que presta el Estado mexicano, tratar de homologar muchas veces las prestaciones que les damos a distintos sectores de la sociedad. Es el caso, por ejemplo, de la salud, ¿no? Si nosotros tenemos un paquete de prestaciones para quienes están en los institutos tradicionales de seguro social, el IMSS y el ISSSTE, que es a todas luces, independientemente de los problemas de abasto y de saturación que son muy evidentes en ambos organismos, pero como quiera que sea, ofrecen un paquete de prestaciones más amplio. Si es a todas luces superior al que ofrece, por ejemplo, el Seguro Popular, ahí ya hay un elemento de desigualdad. Ciertamente, podríamos decir, se financian de manera distinta. Hay contribuciones a la seguridad social por parte de estos organismos, IMSS, ISSSTE. Es otro el mecanismo de financiamiento del Seguro Popular, para no entrar en mayores detalles, pero tendríamos que aspirar a construir un sistema público de salud que ofreciera las mismas prestaciones para todos. Claro, también tendríamos que avanzar en un mecanismo de financiamiento que fuera más equitativo, ¿no? Con cargo a impuestos. Claro, porque no tener carencia de salud, que es una de las cosas que ustedes miden, pues no es lo mismo estar en el IMSS, el ISSSTE, que en el Seguro Popular. O en privados. O en privados. En privados, ¿no? Digo, el ejemplo de Leonardo en salud se aplica a muchas otras dimensiones, ¿no? Educación es uno de ellos, ¿no? De las peores calidades de escuelas en México son las de población indígena, por ejemplo, ¿no? Entonces, si uno ve, qué bueno que la cobertura educativa básica, niños y niñas en primaria, niños y niñas en secundaria, haya avanzado. De hecho, casi el 95% de quien tiene edad va a primaria o secundaria. Qué bueno que eso sucede, pero la calidad del niño
de la escuela del niño que va en la zona indígena, en Chiapas, no es la misma del niño que va en Miguel Hidalgo, en la Benito Juárez, en el DF, y eso mañana va a tener repercusiones diferentes, ¿no? Esos dos niños que nacieron el mismo día, en lugares diferentes, van a tener un desarrollo muy diferente, en buena parte por esas grandes dificultades y diferencias de servicios básicos. Las dificultades las diferencias, perdón, en la calidad de los servicios que ofrece el Estado alrededor de derechos básicos como salud y educación puede ser un reproductor de la propia desigualdad y explicar la dificultad para eliminar la pobreza. Vamos a hacer una pausa, si les parece, y regresamos a esta conversación sobre la medición de la pobreza, pero también, como usted lo ve, sobre una reflexión sobre las políticas que nos han llevado a donde estamos. Vamos a ver qué políticas nos podrían dar resultados distintos. Continúe con nosotros aquí en Observatorio. Ya volvemos.